Hola, buen día. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Cristina Leal y formo parte del equipo de Cambium para esta línea de productos llamada CN Pilot, que es nuestra línea Wi-Fi. Básicamente este webinar es para explicar algunos conceptos de cómo salir a la calle a vender esta solución de productos, ya sea que ustedes ya conozcan el tema de Wi-Fi o más si son nuevos en este segmento de mercado y ya conocen a Cambium o no nos conocen, pues tener algunos tips de cómo podemos llegar con nuestros clientes finales a ofrecer esta solución. Y primeramente, aunque suene bastante básico, me gustaría a mí saber o hacerles la pregunta de ¿qué tanto ustedes conocen a sus clientes? Cuando van a una cita, ¿qué tanto conocen de ellos? Desde que llegan a la empresa, ¿cuánto tiempo tiene el personaje al que van a visitar, ya sea que sea el gerente de infraestructura o el director de tecnologías? Porque finalmente cuando generamos o ya tenemos empatía con esa persona, podemos ir más preparados para ofertar cualquier tipo de producto. En este caso, pues la parte de Wi-Fi con CN Pilot van a conocer algunas características y ventajas para llegar también como más preparados, ¿no? Entonces, si no lo conocen a su cliente y es una cita que es en frío, pues finalmente importante también hacer algunas preguntas durante la conversación que tengan en esta primera cita con ellos y durante el desarrollo de la venta. Primeramente, pues, ¿cuáles son las preocupaciones? Si a él le preocupa un tema de calidad de servicio, el presupuesto, qué tipo de proyectos trae en paralelo, si solamente es el Wi-Fi, si está renovando todo su cableado para poder dar un mejor servicio a oficinas o al tipo de negocio que él tenga. Y básicamente ir avanzando en esa conversación para también nosotros ir haciendo una buena recomendación. ¿Cuáles son las expectativas de tu cliente? ¿Qué tipo de ofertas él tiene como expuestas dentro de su rol o dentro de la organización? Si tiene mirando más marcas o más socios, más integradores para el tema de un concurso, conocer un poco más contra quién estás compitiendo, ¿no? Si son marcas como las que le llamamos premium o son marcas de más bajo costo y qué es lo que él está recibiendo para poder tener como un comparativo. Y finalmente, si tú llegas en un momento adecuado con él en cuanto a problemáticas que enfrente, ¿no? Ya tiene 7 años con su Wi-Fi, ya está quedándole muy corto, los nuevos dispositivos están teniendo problemas para la conectividad a internet, etcétera, o tiene problemas, por ejemplo, con roaming, tal vez, ya la gente que trabaja dentro de la organización tiene problemas cuando va de su lugar de trabajo a una sala de juntas, etcétera, y conocer cada vez más y por qué no preguntarle en estas entrevistas iniciales qué es lo que a él le importa, qué es relevante para él, con quién habla, si tiene contactos con gente de otras empresas, etcétera, quiénes lo influencian a él, porque finalmente también eso te va a servir a ti en dedicar el tiempo a este tipo de ventas. Y una de las preguntas es, bueno, ¿quién le compra actualmente? ¿Quién es su proveedor actual de servicios? ¿Y qué tipo de esquema a él le gusta más? Si una venta directa de adquirir su propia infraestructura o tal vez tener opciones ya de arrendamiento, de tener un servicio administrado de Wi-Fi y a lo mejor no solamente de Wi-Fi, tal vez tú como integrador puedas ofrecer dentro de tu catálogo de productos y servicios algo adicional. Entonces, finalmente, Wi-Fi hoy no es solamente el access point, aunque hoy vamos a hablar un poco de eso porque es la parte que vemos en Cambium con CN Pilot. Ustedes como integradores tienen ese gran reto de agregar una solución y más piezas a esa fórmula que ustedes están llevando a su cliente final. Entonces, ya que tienes esa conversación con tu cliente, finalmente también es importante hacia adentro de tu empresa el tener segmentos, porque los arquetipos son distintos cuando vas a un hotel, cuando vas con el gerente de restaurantes o de tiendas, o diferente cuando vas con el director de tecnologías,
de un gobierno para ofrecer un Wi-Fi público, para entrar a una licitación de este tipo. Si vas a una bodega, si vas a una escuela o a una universidad, cada uno de estos personajes van a tener preocupaciones similares de acuerdo al nicho de mercado. Entonces, es importante el poder tener bien identificado en qué negocio ellos están y pues estar preparados en algunas cosas generales que puedan ser interesantes para ellos, ¿no? Finalmente, a alguien en hotelería tal vez le es más relevante el contar con un servicio administrado donde tú le incluyas un cierto nivel de soporte, algunas visitas en sitio, ya incluidas en el paquete de servicios que tú estás dando. A diferencia tal vez de una escuela, que tal vez ellos lo que quieren es hacer una sola compra, ahorrar un poco más de dinero, pero que localmente tienen personal de tecnología, no solamente para la parte de Wi-Fi, sino para asistir al maestro en el salón de clases, con todo lo que tenga un botón de encendido. A veces le pasa eso a la gente de tecnología, ¿no? Aunque sea la copiadora, ya le están llamando. Entonces, son necesidades diferentes las que presentan cada tipo de negocios, y es importante que ustedes internamente tengan esas consideraciones básicas en caso de que estén entrando a este negocio de Wi-Fi recientemente. Hemos visto a integradores que son o se vuelven muy especialistas en alguno de estos segmentos y les va bastante bien porque se vuelven expertos no solamente en la parte de los access points, sino en todo lo que conlleva al negocio de la hotelería, por ejemplo, o del retail. La parte de comercios se empiezan a volver con un nivel de experiencia mucho mayor que les da unas buenas credenciales para poder ir ganando más y más negocios en ese mismo segmento. Entonces, ahora sí, ¿cómo le ayudas a resolver las necesidades a tu cliente, ¿no? En la parte de Wi-Fi. Y como les decía, depende quién sea el cliente. En el caso de escuelas y universidades, hay cosas como muy básicas a las que nos vamos a enfrentar. El tema de las coberturas, cuando tu cliente quiere que, bueno, tal vez el salón de clases es lo que está cubierto, o también bibliotecas, obviamente, cafeterías, patios, porque la gente está en todas partes de las instalaciones de la escuela o de la universidad. O tal vez solamente le preocupa por ahora o una primera fase los salones de clases, y ahí el primer reto es alta densidad. Entonces tienes que tenerlo bien considerado en el momento que vas a hacer una recomendación para la oferta que vas a presentar. Regularmente las escuelas tienen ciclos escolares, entonces, ¿cuándo puede cerrar la venta? En cuanto tengan un verano o unas vacaciones en el invierno, para poder hacer un tema de implementación, y buscan siempre que esto pues sea sencillo. Finalmente son tiempos cortos en donde tienen siempre personal, a veces en vacaciones las juntas de maestros, y esto es importante para ellos. Y si empiezan con fases y lo dividen el proyecto en 3 o 4 fases, este proyecto, algo que les importa mucho a ellos es que la solución sea escalable. Si hoy día van a presentar una fase de proyecto para cubrir auditorio y biblioteca, y después salones y después patios, pues es importante que la solución desde el principio tenga esa escalabilidad. No tener una solución que aplica para la fase 1, tal vez con un manejador, un controlador, que solamente te va a soportar 20 equipos, y que después cuando quieras ir a cubrir 100 equipos para todo el campus, ya ese equipo no te va a servir, o ya se queda muy corto para esa implementación. Otra de las cosas que van a encontrar mucho en las universidades cuando tienen diferentes sucursales es la parte de multitenant, el poder tener diferentes grupos de redes por cada campus. Si tienen en una ciudad, en 3, en 50 ubicaciones, tal vez tienen 3 o 5 localidades en una ciudad. Imagínense que es una escuela con 50 sucursales diferentes, en donde tienen que tener pues un manejador único y con una visibilidad de superadministrador y hacia abajo roles, ¿no? Entonces, pues también es importante el tener eso, ¿no? Como una disponibilidad. El tema de coberturas a veces también es algo importante para ellos, y el pensar también a dividir un poco los grupos de los usuarios, el comportamiento del acceso que tiene
un alumno que un maestro, por ejemplo. Van a empezar a encontrar este tipo de cosas y también en Wi-Fi a veces no es necesario que todo lo tenga un solo fabricante, sino que empiezas a analizar qué puedes tú agregar más o si vas a utilizar en este caso, un servidor de direcciones en este grupo de usuarios, tanto de alumnos como maestros, para hacer el tema de la autenticación y que pues todo se vuelva un ambiente más controlado y seguro, porque finalmente ya tienes una alta densidad. Imagínate una universidad donde llegan los amigos de un alumno y también entran al acceso de Wi-Fi, pues te empieza a generar saturaciones, toda esa gente que llega y que tú no quieres dar un permiso de acceso a Internet. Entonces, pues es importante el evaluar o ponernos en los zapatos de cada uno de los personajes a los cuales nosotros pues estamos visitando. Diferente en la parte de comercios, cuando vamos a un restaurante, tal vez la preocupación del dueño de 7 restaurantes es pues solamente proveer Wi-Fi porque es una comodidad para los comensales que están en su local, más que no tener un Wi-Fi para compartir. Entonces, vas a encontrar desde ese tipo de negocios que son pequeños y con algunas aplicaciones básicas del tema del servicio, pero algunos otros en donde te van a pedir más, ya ser más activos con el tema de las promociones después de que la gente sale del restaurante, ¿no? El poderle decir a la semana, mira, te mando un cupón por X cantidad o por algún platillo de la carta en tu próxima visita, ¿no? Entonces, depende de los requerimientos o necesidades que tenga tu cliente, es lo que empiezas tú a agregar a tu solución de Wi-Fi. Hoy día con CinePilot, ustedes van a poder tener dentro de nuestro controlador, que voy a hablar un poco más de él, opciones como lo que es Social Login. Ustedes pueden tener el acceso por Facebook y ya cumples una parte como de esa necesidad. Pero sí, cuando tú ya quieres tener más datos del perfil o mandar promociones, pues sí puedes tú agregar soluciones de terceros. Ya tenemos nosotros compatibilidad con muchos de esos fabricantes. Aquí están viendo dos como Purple y Cloud4Y, pero hay también muchos otros en el mercado, para lo cual nosotros también somos compatibles de acuerdo al escenario y necesidades del cliente, ¿no? Y finalmente, la opción de que tiene el integrador de hacer la evaluación y llevar una propuesta conjunta al cliente. Una ventaja que tenemos en nuestro controlador es que podemos hacer cargos vía PayPal para cuando este tipo de Wi-Fi quiere ser monetizado, cuando quieres tal vez mandar un comercial, etcétera, a través de este tipo de plataformas. Nosotros ya tenemos el acceso con PayPal para poder hacer también cobros, la generación de vouchers, para poder tener este acceso a Internet. Y obviamente el tener también opciones de restricción por tiempo, tal vez, para poder tener este acceso a Internet. Depende qué tipo de comercio es el que está brindando el Wi-Fi y cuánto tiempo quiera regalar de este servicio a sus clientes. Algo donde hemos visto también la necesidad de Wi-Fi es en el ambiente industrial, la parte de bodegas, ¿no? Donde los retos cambian. Tal vez no tienes una alta densidad porque aquí van a ser pocos los usuarios que están controlando el inventario dentro de la bodega, algunos usuarios dentro de las oficinas, pero lo que sí te va a pedir este tipo de cliente es pues una cobertura amplia, depende del tamaño de la bodega. Hay bodegas que son muy, muy grandes y donde vas a tener retos importantes para un diseño de Wi-Fi con lo que es las alturas. Hay veces que tienes techos bastante amplios, muy, muy altos, y donde hay mejores prácticas en donde puedes tú colocar esta parte de las antenas a nivel pues para cubrir pasillos, pero sí es un reto el poder hacer esa cobertura con estos techos altos. Los materiales obviamente generan interferencia, todo el metal, todo lo que se almacena allí, y finalmente en cada tipo de cliente de bodegas va a haber un comportamiento distinto. Si el cliente vende ropa y zapatos, así el cliente vende pisos y azulejos, ¿no? Entonces, el comportamiento va a ser distinto porque obviamente estos racks se vuelven muros finalmente para el tema de la cobertura, de la señal, y finalmente son cosas que tienes que
pues ir considerando para poder hacer estas propuestas. Las condiciones van a cambiar y a veces también te vas a encontrar en este tipo de nicho de mercado a un cliente que busca también un despliegue muy rápido. ¿Por qué? Porque él tiene regularmente operaciones 24 horas. Él está llenando y vaciando la bodega. Entonces, el tener gente trabajando allí, pues también va a ser un tema de reto el poder hacer un despliegue rápido cuando tú tienes que hacer una renovación o una implementación de una red Wi-Fi en este tipo de negocios. Y obviamente, pues el tener estabilidad de conexión, eso también es muy importante para ellos porque finalmente la gente que está o anda en la bodega con un montacargas, etcétera, revisando inventarios, pues es importante que no pierda esa conectividad porque imagínense que en una parte de la bodega no hay internet y pues cómo usa él su dispositivo que está asociado pues a la nube y que está registrando todo en la plataforma del control de inventarios. Entonces, pues va a haber cosas importantes, sobre todo en algunos lugares de la bodega. Si tienes tal vez una bodega en donde una parte es producción, otra parte es delivery, es importante que en esta sección última que les digo, pues haya una buena cobertura, ¿no? Pero sí van a tener, pues este tipo de cosas ya muy básicas en cuanto ustedes llegan de darlas como por hecho y obviamente va a haber preguntas muy específicas para cada cliente para poder conocer a detalle y poder hacer una mejor recomendación, ¿no? En el tema de Wi-Fi público es algo en lo que a Cambium nos ha ido bien y ya más tarde les cuento por qué. Porque la oferta de valor de Cambium hace bastante sentido aquí. Finalmente, algo que busca un gobierno cuando da acceso público en parques municipales, en hospitales, en escuelas, todo este tema lo buscan a un buen costo, pero con una buena calidad de servicio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un parque, depende del tamaño del parque, si es el parque estándar en tamaño o si ya son parques que son mucho más extendidos en cuanto al espacio. Entonces, empiezan a preguntar por el tema obviamente de coberturas, de que a veces no puedes energizar un access point en ese sentido por el lugar donde se encuentra y pues es importante tener características como lo es mesh. El soportar altas temperaturas, en cambio van a encontrar que los equipos hasta de exterior hasta 60 grados centígrados sin problema van a tener en un despliegue. Y obviamente la escalabilidad también es importante. Como les decía en el caso de las universidades, hay veces que empiezan con proyectos pequeños o pilotos y después empiezan a agregar por la autorización de presupuestos. Entonces, todo el tema del manejo de la red, de todos los sitios, es importante que la solución sea escalable finalmente y obviamente tener un monitoreo y gestión de la misma, ¿no? Entonces van a encontrar que para Public Wi-Fi, CNPilot se vuelve una opción bastante adecuada por el tema también del costo-beneficio que tiene la solución. En el tema de hotelería, yo les diría que más estamos como enfocados a un hotelero medio, en donde pues finalmente también él ocupa una cobertura dentro de sus instalaciones. Hoy los clientes de los hoteles demandan mucho este servicio, aunque sea un hotel para salir de vacaciones. La gente quiere estar conectada a internet, entonces ya sea que pues viene gente de visita de otros lugares, de otros países y es importante dar como este servicio adicional al tipo de planes de datos que tenga el usuario. Y finalmente los hoteles tipo business class, pues es muy importante el que la gente a veces llega después de sus reuniones a continuar trabajando. Entonces, es importante el tener la cobertura tanto en habitaciones como en los salones que ellos rentan para eventos. Finalmente, el tener esa buena combinación en las densidades de los salones de eventos también es algo relevante para ellos, ¿no? También altas temperaturas, pero cuando son hoteles más en la playa, por ejemplo, pues también es importante el que sean equipos que sin ningún problema sean, ya saben, IP67 con resistencia a polvo, humedad y altas temperaturas, ¿no? Entonces, aquí les tengo una buena noticia que les voy a dar un poco más adelante. ¿Y cuál es la ventaja principal de CNPilot? Yo lo que les puedo decir es que nosotros vendemos la solución de Wi-Fi a través del software que tenemos, que es el CN Maestro.
que esta plataforma es libre de costo para nuestros usuarios y para nuestros integradores, en donde tú puedes llegar con una muy buena oferta para proveer Wi-Fi, en donde esta gestión no tienes que pagar por ella. Entonces, la versión nube, que es la primera que están viendo en la pantalla, pueden tener hasta 4,000 dispositivos y entonces el tema de la escalabilidad nos queda en un buen tamaño. La verdad es que en tema escalable, tener 4,000 puntos de acceso es algo como bastante decente el poder tener. Y la venta de CNPilot mayormente es así. Vendemos este software con hardware, ¿no? Pero finalmente la ventaja competitiva es que no hay renglones agregados en una propuesta. Tú ya tienes esto como algo donde arrancas el CN Maestro y tienes varias versiones, depende de las necesidades del cliente. Entendemos que tal vez alguien en una bodega quiere tener internet local y en donde esta última opción le es bastante aceptable. Es una red pequeña y hasta 32 access points, tú puedes controlarlos con un AP que le llamamos el AP Maestro, ¿no? Entonces, puedes tener ese tipo de soluciones y también puedes tener tu CN Maestro de forma local cuando tu cliente te pide como un requerimiento el no salir a nube, no tener la gestión en nube y tenerlo de forma local. CN Maestro sigue siendo libre de costo, lo único que tienes que considerar es el costo del servidor donde vas a hacer el montaje de la controladora para las implementaciones. Y otra de las cosas importantes es cada caja que tú agregas tampoco tiene un costo adicional dentro de CN Maestro. De verdad que estas dos cosas que tiene CN Maestro te dan una ventaja bastante competitiva y es una muy buena oferta de valor cuando tú llegas a presentar una propuesta a un cliente final. Entonces, esto es como si dijéramos la base de la pirámide, es el CN Maestro, y hacia arriba tú puedes empezar a construir pues todo lo que viene siendo tus proyectos, tus despliegues de acuerdo al tipo de cliente. Y nuestra línea de productos es bastante simple. La verdad es que la resumimos en estas tres cosas, está bastante resumida. 2 equipos de interior, básicamente es como la gama pequeña y la gama mediana alta, que es empezando en indoor con el equipo E410 y ya la gama alta es el equipo E600. Aquí vienen también los precios de lista para la región. Aquí nada más es importante agregar los costos de importación de su distribuidor en cada país localmente. Y nuestro equipo outdoor, que es la gama de los E500, que es una antena omnidireccional, pero que finalmente también tiene variantes. Van a encontrar al E500 en variantes con sectores de fábrica, es una antena sectorial de 90 a 120 grados, el E501, y para diseños ya muy específicos tipo auditorio, el E502, que es un equipo que de fábrica viene a 30 grados esa apertura. Ya para diseños, como les digo, muy particulares, tipo estadios, que están también al aire libre, pueden considerar las variantes de este equipo E500 o bien también en los proyectos de Public Wi-Fi cuando tú quieres tener un escenario en diseño que el Wi-Fi solamente esté hacia adentro, la cobertura del parque municipal y no hacia las orillas. Entonces, es cuando tú recomiendas una antena sectorial y no la omnidireccional. Pero finalmente la antena de exteriores que más se vende en cambio definitivamente es el E500 tradicional. Entonces van a encontrar algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, entre el E410 y el E600 es la cantidad de clientes asociados que tiene cada antena, pero todos los equipos son doble banda. En eso no tenemos ningún problema, pero van a encontrar que si el puerto Bluetooth, por ejemplo, lo trae este equipo y este no lo trae integrado. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, si alguien te lo pone como un requerimiento en un segmento tipo retail, pues ya sabes que vas más orientado a este tipo de producto en tu propuesta que vas a entregar. ¿Qué es lo que viene para inicios del próximo año? Cuando hablamos del sector de hotelería, hay veces que los hoteleros ya diseñan un access point por habitación, entonces
ya vamos a integrar este producto que es el E430, que es el wallplate, para inicios del próximo año, en donde la ventaja es que ya trae 4 puertos LAN, entonces ya el tema del teléfono, la Smart TV, pues pueden ahora sí que estar asociados a este tipo de equipo, y esto es muy de nicho de mercado, es un equipo, le llamamos muy hotelero, pero finalmente también van a encontrar hoteles que todavía en los diseños tradicionales van a encontrar los access points arriba de un plafón o en pasillos, ¿no? Para poder cubrir 5 o 6 habitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo también el tipo de hotel que sea, es la recomendación tal vez que ustedes vayan a realizar, o una combinación de lo mismo. Entonces, esta es una buena noticia que tenemos para el próximo año. Este equipo ya va a estar disponible a la venta. Y ahora sí, pues, ¿qué opciones le puedes dar tú al cliente? La gente que ya tiene mucha experiencia con el tema de Wi-Fi encuentra diferencias en las necesidades. La venta directa, aquel que quiere decir, yo quiero que mi red, mi access point, lo quiero llevar a un tiempo de vida de 4 o de 5 años, y tal vez me conviene más un escenario de compra. Yo lo quiero comprar y tal vez obtengo un descuento por hacer un pago total, ¿no? De la solución y entrega de servicios profesionales por parte de, en este caso, de ustedes, del integrador. O también vemos mucho ya el servicio administrado, sobre todo en algunos segmentos de mercado, como lo es la hotelería y las escuelas. Finalmente, lo que buscan ellos también es la renovación tecnológica, y algo que les hace mucho sentido es contratos a 36 meses, donde tal vez agregas no solamente la parte de Wi-Fi, sino algún otro tipo de servicio o solución que tengas dentro de tu catálogo, ¿no? Entonces, aquí el tema es, ahora sí, hacer unas estimaciones pues buenas, porque finalmente quien hace la inversión inicial en este caso sería el integrador, y posteriormente en el tiempo tener un mejor margen de ganancia para este tipo de soluciones, pero lo vemos que ya es algo bastante común, o bien hay veces que no tienes que hacer todo el servicio administrado con una factura mensual, sino que el mismo cliente lo que hace es arrendar las cosas, ¿no? Entonces, tal vez ya él de forma directa puede hacer este tipo de gestiones, o a través de ustedes el poder gestionar pues todo este arrendamiento al tiempo que ustedes consideren adecuado, ¿no? El tiempo de vida de un access point sin problema de 3 a 4 años es bastante bueno, y no tanto porque vayan a dejar de funcionar, sino porque la tecnología va bastante rápido, ¿no? Luego es algo que nos dicen, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué ya tienen nuevos modelos, etcétera, de productos? ¿Por qué va tan rápido? Porque la tecnología, y si lo ven con cualquier fabricante, tienen esos ciclos, ¿no? Un término de venta de un producto más o menos va a tener ese ciclo, ¿no? Unos 4 años en el mercado. Entonces, pues básicamente lo que buscamos con esta serie de webinars es darles a conocer pues algunos consejos, algunos detalles de nuestras plataformas, de nuestros productos a detalle, y los invitamos mucho también a convertirse en partners de Cambium. Recuerden que Cambium tiene otra gama de productos, venimos de los enlaces de internet, pero finalmente ahí van a poder ustedes encontrar todo nuestro sitio de tanto de soporte, si tienen alguna duda, como en nuestro sitio de canales, información, brochures, hojas de datos que se necesitan para concursos, lo van a poder encontrar también ustedes a detalle. Únicamente también si se registran dentro del portal, les va a pedir datos muy básicos de su empresa para que puedan tener acceso a esta información. Igual estamos haciendo eventos de forma local en los diferentes países de Caribe y Latinoamérica, que son presenciales, y webinars como estos, ¿no? Para poder abrir esta conversación y que puedan también ustedes, pues, hacer preguntas y consultar las dudas que ustedes tengan de los productos que tenemos. Finalmente, la opción de CNPilot es una oportunidad de Wi-Fi que es bastante simple. Si se fijan, no tenemos un catálogo muy amplio de productos. Y en el tema de precios, si ustedes comparan una propuesta completa con su cliente, se van a dar cuenta que estamos bastante competitivos con algunos fabricantes que manejan
pues licencias, una controladora física o una licencia de la controladora en la nube, y eso te va encareciendo bastante una solución. Cuando tú llegas a un segmento mediano de clientes, a veces no te compran el proyecto porque se encarece 3 veces más de lo que ustedes pudieran tener con una solución como la de Cambium en la parte de Wi-Fi, que es NPilot. Entonces, hasta aquí, pues no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Ya estoy aquí viendo el panel de preguntas para que se sientan libres de cuestionar cualquier cosa. Y en lo que llegan las preguntas, pues algunos de los casos que tal vez ahí en la pantalla no les mencioné, el Public Wi-Fi de Colombia, pues son proyectos que pueden alcanzar proyectos grandes como un integrador, que a veces se manejan más a través de un service provider, pero que finalmente el trabajo fino lo viene haciendo un integrador, que es subcontratado para poder hacer los despliegues de este tipo de proyectos. Y también lo que viene siendo el run rate en Wi-Fi, ¿no? El poder vender a estas pequeñas cadenas de restaurantes con 7, con 10 sucursales, y también universidades donde van a encontrar que la necesidad es bastante amplia. La verdad es que fácil en una universidad mediana pueden vender en promedio unos 300 access points cuando están hablando de una universidad que tiene muchas sucursales, pero pequeñas, y donde pueden tener despliegues de 100 a 300 access points, y no se diga las universidades grandes, las universidades públicas, el ganar un concurso en una universidad grande de algún país, pues te puede llevar a concursos bastante importantes, ¿no? En cuanto, no solamente el hardware, no solamente las cajas que vas a vender, sino todos los servicios que tú puedes integrar a esa universidad para proveer un buen servicio de Wi-Fi para alumnos y maestros. A ver, veamos. Si tengo por aquí alguna pregunta. Pues parece que estuvo muy fácil hoy. Hoy estuvo bastante fácil. La verdad es que sí era un tema muy sencillo el poder decirles que la oferta de valor, básense mucho en el CN Maestro, que es la plataforma que ya está incluida, y créanme que van a tener bastante oportunidad de poder entrar a concursos, sobre todo en gobiernos también, donde el tema del presupuesto es bastante sensible, ¿no? Que es la parte como lo ofrecemos más. Pareciera al revés, ¿no? Porque vendes el access point, pero finalmente CN Maestro viene a ser un diferenciador importante en ese sentido, porque de ninguna fase te tienes que preocupar por agregar un presupuesto adicional o hacer migración de licencias, etcétera, que a veces pues ya no se pueden hacer y tienes que comprar licencias nuevas en alguna solución. En este caso, pues eso ya está incluido y es una ventaja bastante competitiva, que la verdad también nos ha hecho ganar concursos. Pues muy bien, les agradezco muchísimo el tiempo. Cualquier duda, por favor, cristina.leal@cambiumnetworks.com. Estamos para servirles. En promedio vamos a tener 1 o 2 webinars por semana. Van a encontrar también más webinars de Cambium en el resto del portafolio. Y pues será un placer encontrarlos en los siguientes temas, que van a ser ya una profundidad en cada uno de los segmentos que vimos hoy. Educación, pero ya para la parte técnica, el tema del warehouse igual, el tema del Wi-Fi público, mejores recomendaciones ya a nivel técnico, diseño para este tipo de proyectos cuando ustedes los tengan. Entonces va a ser muy importante que inviten a la gente de ingeniería a ese tipo de webinars. Muchas gracias y que tengan un bonito miércoles. Hasta luego. Bye.